Marcelo Bielsa muy cerca de evidenciar no solamente a la Conmebol, a la FIFA, sino también a la propia AFA, la Federación Argentina de Fútbol. Esto y más analizaremos ya en el siguiente video. Sin más, comenzamos. Pues bien, señores, toca analizar sobre la picante y ardiente entrevista de Marcelo el Loco Bielsa el día de hoy en la previa para el partido del día de mañana contra la selección canadiense por el tercer y cuarto lugar de la Copa América, y dejaba pues declaraciones muy importantes e interesantes sobre la actual situación que evidentemente vive la selección uruguaya tras la eliminación, sobre la instancia que mencionaba algunas cuestiones importantes de la previa conferencia de prensa, al quizás decirle la parte de que mencionaba la parte de que la selección colombiana hubiera preferido que hubiera tenido los 11 jugadores a que hubiera tenido después los 10, y que obviamente repercutió gravemente en el desempeño futbolístico de la selección uruguaya. Regresaba nuevamente esa pregunta y que les causaba evidentemente intriga el por qué, ¿no? Cuando evidentemente era mucho más factible que la selección uruguaya pudiera vencer a la colombiana con un efectivo menos, y a día de hoy más en el fútbol físico, que evidentemente condiciona mucho a un equipo o selección en este caso por el tipo de fútbol que ya se suele desempeñar. Tras esta repercusión iniciaba pues ya de manera concreta al pues intentar pues criticar la parte del accionar del fútbol de la selección colombiana, en haber hecho bastante tiempo, que se comieron 22 minutos, que 22 minutos no se jugaron y demás. También habló de la repercusión sobre la instancia en la manera en que la selección uruguaya pues tuvo un problema post partido, donde pues criticaba principalmente a la organización de la Copa América, también a los Estados Unidos por no tener protocolos adecuados para garantizar la seguridad de los familiares de los futbolistas y también en general de la propia gente, por ese letargo que tuvieron para accionar en buena medida tras ese zafarrancho que se hizo después de dicho encuentro. Después también atribuyó cosas importantes sobre la misma organización, pero ya en la cuestión de los campos de entrenamiento, de los propios estadios, sobre las líneas que no estaban totalmente bien centradas, bien delimitadas y demás, evidentemente pues atribuyendo que en teoría pues cuando se realiza la Copa América los Estados Unidos pues refieren que hay estadios de primer nivel para poder jugar dichos encuentros, cuando solamente se preparan pocos días antes y se preparan a lo que les pueda dar en cierta instancia, pero no poder estar en excelentes condiciones como esto lo refieren, que evidentemente incluso mencionaba que tenía fotografías sobre los campos de entrenamiento del propio estadio, con parches tremendos, con las líneas no bien centradas y demás, que a día de hoy, a toro pasado, después de haber sido eliminado, pues sí lo empieza a referir, lo empieza a decir, y pues quizás previamente no lo había dicho, ¿no? De hecho, él menciona por ahí una palabra que me llama mucho la atención, que pues ya había hablado un poco más de lo que tenía que haber hablado, y que pues también hacía la inferencia o la referencia de que, o dando a entender que estaban como que condicionados, como de cierta manera censurados los propios futbolistas y también entrenadores, que evidentemente no iba a favorecer al negocio que se estaba gestando de la Copa América Conmebol y principalmente los Estados Unidos de Norteamérica. Después entró duro y sabroso con también no solamente la organización que ya se llevaba a cabo en los Estados Unidos, donde también es esto, ¿no? Y aquí hago un paréntesis importante. Yo creo que a día de hoy la Conmebol, la Copa América, principalmente el torneo, las selecciones que han constituido a este torneo, evidentemente saben que se realiza en los Estados Unidos, un país pues apenas emergentemente futbolero por la condición económica. Saben que allá se pueden ingresar las cantidades que a día de hoy difícilmente en Sudamérica se podrían ingresar, y ya lo digamos en sedes que hace algunos momentos podían darse, pero que evidentemente con el mundo globalizado y las grandes cantidades que hoy se deben de generar para poder ser sostenible en el mundo del fútbol,
ya no se pueden dar. Y pongo un ejemplo concreto. A día de hoy sería complicadísimo ver lo que fue una Copa América en el año 97, que la sede fue Bolivia. Con todo respeto para Bolivia, los estadios, los ingresos que se puedan tener en dicho país, la verdad, no serían satisfactorios para prácticamente la organización ni las propias elecciones. Me voy a un caso concreto, no sé, en Perú incluso, y que sería también complicado llevar de cierta manera por ahí, aunque pues podría ser esa parte, ¿no? Quizás en su momento Venezuela, todavía en el año 2007, pues fue sede, pero pues es lo que ha pasado, ¿no? Después tuvo una crisis económica, social en dicho país, y pues a día de hoy sería prácticamente imposible poder realizar una Copa América. Y así podemos ir siguiendo, no solamente por las cuestiones económicas, sociales, sino también en la parte de seguridad y demás, que a día de hoy sería complicado poder realizar este tipo de torneos o eventos, ¿no? Y un caso muy concreto es, por ejemplo, que en Sudamérica es muy complicado, más allá de Brasil, poder realizar una Copa del Mundo, incluso ni siquiera con 2 o 3 países, Argentina, Uruguay, por ahí estaba hablándose de Paraguay e incluso Chile, que podrían albergar totalmente la Copa del Mundo, y evidentemente por cuestiones de logística y económicas es bastante complicado. Y esto pues es lo mismo, ¿no? A día de hoy la Conmebol pues se ve en la penosa necesidad pues de hacer negocio con los Estados Unidos para intentar ingresar la mayor cantidad de dinero posible, y que pues pueda ser un negocio redituable de mejor manera, ¿no? En cuestión de merchandising, en cuestión de entradas en los estadios, que haya un sudamericano en su propio país, sería complicado poder acceder a las grandes cantidades que allá con facilidad se pueden atribuir en cuestión de boletaje, ingresos y demás. Y pues a día de hoy, pues eso es lo que estaría quizá repercutiendo, pero yo creo que tampoco habla en cierta manera lo que se puede estar metiendo las propias federaciones, como en este caso la Argentina, su país natal, Uruguaya y demás, que evidentemente pues también repercute en los ingresos que está generando como propio entrenador de dicha selección, ¿no? Yo creo que es como pegarse en la propia pata de uno mismo, ¿no? Yo creo que en esa parte pues no comparto. Y mira que me cae excelentemente bien el entrenador Marcelo Loco Bielsa. Creo que es un gran técnico, tiene pues una buena forma de pensar, pero bueno, yo creo que en esta parte como un poco desfasada, un poco fuera de contexto, de tiempo, si incluso hubiera querido decirlo, hubiera hecho quizás cuando hubiera competido, hubiera seguido compitiendo, ¿no? Pero yo creo que en esta quizás podrá sonar un poquito más a patadas de ahogado que otra cosa. Y luego también repercutía pues en la instancia del FIFA Gate, que se da en 2015 sobre pues, la investigación de sobornos y demás, que fue principalmente dando a entender que fue maquinado por los propios Estados Unidos, por el FBI, y pues intentar hacer una revolución importante que evidentemente le conveniera a los propios Estados Unidos. Pues bien, y después, pues solamente lo que le faltó desmenuzar fue la instancia, ¿no? Sobre, pues, la repercusión que también ha favorecido de alguna manera al propio fútbol argentino. En esta Copa América, en esta edición precisamente, pues se le acomodó la instancia, por ejemplo, de la cuestión arbitral, mencionaba esa parte, pero bueno, mencionaba la parte del penal que no se le marca a Brasil y demás, la instancia de la eliminación que tuvo el fútbol en la selección uruguaya, perdón, y pues también hubiera también marcado pues la parte de Argentina propiamente, el no haberse expulsado tanto con Ecuador o Canadá algún jugador de la selección argentina, que simplemente y llanamente no se dio, también por ahí en la fase de grupos con la selección chilena, pero en sí, así podemos ir siguiendo también la repercusión que ha tenido también mediáticamente un futbolista como Lionel Messi, que la verdad es estupidísimo, la verdad, ver cómo intentan todavía seguir engañando con la figura, intentar exprimir demasiado ya la figura de un jugador que fue extraordinario, pero también engañar a la gente como si fueran unos estúpidos, sinceramente, porque de verdad intentar engañar que le doy el nivel de Lionel Messi le alcanza para lo que está logrando individualmente. Por ejemplo, el MVP del pasado partido entre la selección canadiense, de verdad surrealista, lo mencionaba, ¿no? 79% de pases, 2 disparos, un gol, más de suerte que por otra cosa. De verdad me parece patético y sinceramente
incluso indignante hasta para el propio jugador, para la propia selección. Yo creo que poco menos apoya. En ese partido veo jugadores mucho más diferenciales en ese encuentro, como hablo de un Rodrigo de Paul, incluso el propio Enzo Fernández, y eso que no suele ser totalmente de mi agrado, y así podemos ir siguiendo. Pero bueno, en fin, eso tampoco lo mencionó. Yo sí comparto algunas cosas que dice en esta conferencia de prensa, pero yo creo que le tuvo que haber sido un poquito más complementario en toda la porquería y corrupción que pueda haber detrás de todas estas gestiones nuevas que se están haciendo en cooperación y en coordinación con los Estados Unidos, con la sede que está en este caso siendo ya recurrentemente, para evidentemente pues monopolizar ese negocio que pues tristemente, y como mencionaba hace algunos partidos, el fútbol como que ya no es de la gente. Antes pues evidentemente si había una sede pues era pues el tocarte, ¿no? Poder ver a tu selección en un torneo competitivo. A día de hoy es complicadísimo que a lo mejor un boliviano, a no ser que esté viviendo en los Estados Unidos, pueda permitirse ir hasta ese país y evidentemente generar o gastar los precios astronómicos que demanda pues un evento deportivo de estas magnitudes. En fin, así podemos ir siguiendo, pero pues eso es lo que podía marcar por la conferencia de prensa del día de hoy de Marcelo Bielsa, aunque pues aún lo noté un poco timorato para que prospectara o proyectara todo lo que él podría saber sobre este teatro maquinado que se ha tenido en los últimos años con el negocio del fútbol, y que evidentemente rinde dividendos para unos cuantos, para solamente la clase mediana y alta, que es la que más sale beneficiada regularmente a nivel selecciones y a nivel de clubes. ¿Cómo lo ven?